Papá, ahora yo cuido de tus finanzas. Ya estás muy viejo para eso. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi hijo Héctor cuando llegó a tocar la puerta de mi casa un jueves por la mañana sin previo aviso. Y no venía solo. A su lado estaba un hombre con traje caro, corbata elegante y un portafolio de piel que parecía pesar más por la vanidad que por los papeles que llevaba dentro. Me reí fuerte y solo respondí: «Ah, sí, entonces vas a ver la sorpresita que te dejé». La cara de confusión en mi hijo fue tan divertida que casi me dio lástima, pero solo casi. Pero antes me dices de qué ciudad me estás escuchando, ¿eh? Y comparte esta historia con quien necesite oírla, porque lo que pasó no le debe pasar a ningún abuelo. Mi nombre es Don Aurelio Cruz. Tengo 78 años, soy viudo desde hace 3 años y toda mi vida he vivido aquí en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México. Durante 35 años trabajé como chofer de trolebús, recorriendo las avenidas y calles más transitadas de esta capital. Me levanté todos los días a las 5 de la mañana, manejé en lluvia, en tráfico, con gente desesperada subiendo y bajando de mi unidad. Me jubilé hace tiempo, y desde que falleció mi querida Josefina, vivo solo en esta casa modesta, pero llena de recuerdos. Mi rutina es sencilla. Me levanto temprano, preparo mi cafecito de olla, leo el periódico de siempre, riego las plantas del patio. Nunca le pedí nada a nadie. Nunca fui carga para mis hijos. Pero parece que eso ya no cuenta para Héctor. El hombre que acompañaba a Héctor se presentó con un tono arrogante. Soy el licenciado Ortega. Vengo para ayudar a organizar los asuntos de su patrimonio, don Aurelio. Patrimonio. Esa palabra en su boca casi me dio risa. Hablaba despacio, como esos que piensan que a los viejos hay que explicarles todo con manzanitas. «Mire, don Aurelio», continuó, «personas de su edad son blanco fácil para estafadores. Su hijo está preocupado y quiere protegerlo». Me quedé callado observando a los dos en mi sala. Héctor estaba impaciente, caminando de un lado a otro, igual que cuando era niño y quería algo con desesperación. «Es lo mejor, papá», insistió. «Usted vive solo. Cualquier Vivales puede tocarle la puerta y convencerlo de firmar lo que sea. Sabemos que tiene como 100,000 guardados, más esta casa que vale unos 300,000. Hay que proteger todo eso». Lo miré a los ojos. ¿100,000? ¿300,000? ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad? ¿Será que me investigó a mis espaldas? Tal vez sí. «¿Así que eso es lo que crees que tengo?», le pregunté con calma. «No es lo que creo, papá. Lo sé. Hicimos nuestra investigación. Usted no tiene de qué preocuparse. Yo me encargaré de todo». El licenciado Ortega abrió el portafolio y sacó unos documentos. «Es muy sencillo, don Aurelio. Aquí está la carta poder. Con su firma, su hijo quedará autorizado para administrar sus cuentas, pagar y cobrar en su nombre e incluso vender bienes si es necesario. Usted vivirá tranquilo, sin preocuparse por nada». Tranquilo, como si no viviera en paz. Tomé los papeles y empecé a leer línea por línea, despacio. Héctor golpeaba el piso con el pie nervioso. «Papá, no hace falta leer todo. Es un formato estándar, solo es para protegerlo». Formato estándar. Protegerlo. Esas palabras se quedaron rebotando en mi cabeza mientras leía. Otorgaba poderes absolutos. Mover cuentas, vender propiedades, hacer inversiones, todo en mi nombre. Esa parte de vender, si es necesario, me llamó mucho la atención. «¿Tienes prisa, Héctor?», pregunté sin levantar la vista. «No es prisa, papá, es que tengo una reunión en la tarde y el licenciado también tiene otros clientes. Queremos dejar todo resuelto ya para que quede organizado». Resuelto, organizado, como si mi vida fuera un desorden que ellos tuvieran que poner en orden. Miré a mi hijo, ese hombre de 48 años, a quien yo alimenté, eduqué y crié con todo el sacrificio del mundo. Busqué en sus ojos al niño que alguna vez fue, pero solo encontré ambición y prisa.
El licenciado me extendió una pluma dorada, pesada, de esas que uno ni quiere usar por miedo a rayarlas. Antes de firmar, levanté la mirada y les dije despacio: antes de cualquier cosa, quiero que sepan algo. Héctor se detuvo a seco y me miró fijamente. El licenciado frunció el ceño, como si ya sospechara que iba a complicar un trámite que debía ser rápido. ¿Qué cosa, papá?, preguntó Héctor. Los miré a los dos y solté la frase que nunca olvidarían. No tienen idea de la sorpresa que encontrarán cuando empiecen a meterse con mis asuntos. El rostro de Héctor se iluminó con una sonrisa falsa, como si acabara de ganarse la lotería. El licenciado Ortega guardó los documentos en su portafolio con aire de triunfo. Listo, don Aurelio. Ahora puede estar tranquilo. Su hijo se encargará de todo correctamente. Tranquilo. Yo siempre lo he estado. El problema nunca fue mío. Cuando se fueron, me quedé mirando por la ventana. Vi el carro negro de Héctor, ese sedán que tanto presume, desaparecer al final de la calle. Respiré profundo y volví a la cocina para terminar mi café, que ya estaba frío. En la repisa estaba la foto de mi Josefina, mi compañera de toda la vida. Ella solía decirme: Aurelio, un día tendrás que tomar una decisión difícil sobre Héctor. Ese muchacho tiene ambición en el corazón. Ya lo verás. Parece que ese día por fin había llegado. 3 días después de aquella visita inesperada de Héctor con su abogado, el teléfono sonó temprano en la mañana. Yo ya estaba despierto, como siempre, tomando mi café en la cocina. Contesté y escuché la voz fingidamente preocupada de mi hijo. Papá, ¿cómo amaneció? ¿Durmió bien? ¿Está tomando sus medicinas? Medicinas. Yo solo tomo una pastilla para la presión, nada más. Pero en la mente de Héctor, yo debía ser un anciano enfermo, frágil y olvidadizo. Estoy bien, hijo. ¿Por qué llamas tan temprano? Es que hoy el licenciado Ortega y yo iremos al banco para regularizar sus cuentas. Usted no necesita ir. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros nos encargamos de todo. Como si mi vida fuera un problema que había que resolver. ¿A qué hora van?, pregunta con calma. A las 10 de la mañana. El gerente ya nos está esperando. Papá verá qué tranquilo se va a sentir sin preocuparse por esas cosas aburridas del banco. Otra vez esa palabra. Tranquilo. Curioso cómo insiste en que yo necesito paz cuando el que suena nervioso es él. Colgué el teléfono y me quedé pensando. 10 de la mañana en el banco. Héctor ni siquiera sabe que tengo cuenta ahí desde hace más de 40 años. Conozco a todos, desde el guardia hasta el gerente general. ¿Habrán hecho realmente la investigación que tanto presume? Me metí a bañar y a las 9:30 salí de casa. Pero no me dirigí al banco, ¿no? Caminé hasta la panadería de la esquina, la de doña Matilde, que está justo enfrente de la sucursal. Compré mi pan de cada día, pedí un café con leche y me senté en la mesa junto a la ventana, con vista directa a la entrada del banco. Doña Matilde me conoce desde que me mudé aquí en los años 80. Me vio diferente esa mañana. Don Aurelio, hoy se le ve raro. ¿Pasó algo? Nada grave, Matilde. Solo voy a ver una función de teatro. Ella sonrió sin entender del todo y siguió atendiendo a otros clientes. A las 10 en punto, vi el carro negro de Héctor estacionarse frente al banco. De él bajaron mi hijo y el licenciado Ortega, los dos de traje, con la pose de quienes van a resolver la vida de alguien. Entraron confiados, saludando al guardia como si fueran clientes importantes. Yo me quedé en la panadería tomando mi café despacio, disfrutando cada sorbo, imaginando la cara que pondrían dentro de poco. Pasó una hora, luego otra media, y cuando finalmente salieron, la escena fue muy distinta a la entrada. Héctor tenía el rostro endurecido, los labios apretados y caminaba rápido. El abogado iba detrás de él casi tropezando, con el maletín en la mano y cara de desconcierto. Se detuvieron en la banqueta y empezaron a discutir. Héctor hacía gestos con las manos, señalaba hacia el banco, hablaba con rabia. El abogado movía la cabeza como quien no entiende lo que acaba de pasar. Interesante. Terminé mi café, pagué la cuenta y regresé a casa caminando despacio. No pasaron ni 10 minutos antes de que el teléfono sonara de nuevo. Era Héctor. Pero esta vez su voz ya no era fingidamente dulce,
sino ansiosa, casi desesperada. «Papá, tenemos que hablar. ¿Puedo pasar a verlo?» «Claro, hijo, estoy en casa». Colgó sin despedirse, como siempre hace cuando está molesto. Media hora después tocó la puerta. Esta vez vino solo, sin el licenciado Ortega. Entró sin saludar y fue directo al grano. «Papá, no me dijo toda la verdad sobre sus cuentas». No era una pregunta, era una acusación. «¿Y qué quiere saber, Héctor?», le respondí tranquilo. «Usted tiene más dinero del que dijo, ¿verdad?». Otra vez, no preguntaba, afirmaba. Me senté en la poltrona de la sala, la misma donde Josefina solía hacer crochet en las tardes de domingo. Héctor permaneció de pie caminando nervioso de un lado a otro, como si era niño y quería que le compráramos un juguete. «El gerente del banco me dijo que usted tiene otras cuentas, que es cliente antiguo, que hay mucho movimiento». No quiso decirme cifras, pero dio a entender que no es poca cosa. Lo miré con calma. «¿Y qué más te dijo el gerente?». «Que usted maneja todo solo, que nunca ha necesitado ayuda». «Papá, ¿por qué me ocultó eso?». Ocultar, como si yo tuviera la obligación de rendirle cuentas a él. «Héctor, siéntate», le señalé el sofá. Él se sentó en la orilla, impaciente. «¿Quieres saber cuánto dinero tengo?». «Sí, papá, somos familia. ¿No debería haber secretos?». Familia. Qué palabra tan bonita en su boca justo ahora que descubrió que hay más de lo que imaginaba. «¿Recuerdas cuando empezaste a trabajar en la constructora?». «Claro, hace como 15 años, pero ¿qué tiene que ver?». «¿Y recuerdas quién te prestó el dinero para comprar tu parte en la sociedad?». El rostro de Héctor cambió. Guardó silencio. Claro que lo recordaba. Fueron 40,000 pesos, una fortuna en aquel entonces que yo saqué de mis ahorros sin dudar. Dinero que había juntado peso por peso, trabajando horas extra, manejando turnos dobles cuando podía. «Papá, yo le pagué ese dinero», dijo al fin. «Sí, hijo, lo pagaste. 2 años después, cuando la constructora empezó a dar ganancias. Pero no te estoy hablando del dinero. Te estoy preguntando si recuerdas quién te lo prestó». Bajó la mirada. «¿Usted?». «Yo también recuerdo otras cosas», continué. «Recuerdo que viniste llorando, diciendo que era la oportunidad de tu vida, que sin ese préstamo la perderías. Recuerdo que prometiste que nunca olvidarías lo que hice por ti». Héctor se removió incómodo en el sofá. «Papá, eso no tiene nada que ver con lo que hablamos». «¿No tiene nada que ver?», le respondí con ironía. «Para ti la gratitud no tiene nada que ver con la familia». Guardó silencio. Yo me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, doña Matilde estaba colgando ropa en el patio de su panadería, la vida siguiendo su curso normal, mientras dentro de mi casa, mi hijo mostraba su verdadera cara. «¿Sabes qué descubrí hoy, Héctor?», pregunté sin mirarlo. «¿Qué?», dijo con voz seca. «Que no viniste el jueves pasado para protegerme de estafadores. Viniste porque creíste que yo tenía 100,000 guardados y querías poner tus manos en ellos. Papá, no es así. ¿Cómo cree? Entonces dime, ¿por qué 3 días después de firmar esos papeles vienes a preguntarme cuánto dinero tengo? ¿Por qué no esperaste a que yo muriera como cualquier hijo normal?». Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «¿Y sabes qué fue lo mejor de hoy?», seguí diciendo mientras miraba por la ventana. «¿Qué?». «Ver tu cara cuando saliste del banco. Verte discutir con tu abogado en la banqueta. Nervioso porque descubriste que tu papá viejo y senil no es tan fácil de manipular». Me giré y lo miré directo a los ojos. «Dime, Héctor, ¿cuántos años crees que tengo?». 78. «¿Y sabes cuántos años tengo de experiencia tratando con gente que quiere quedarse con lo mío?». 78 también. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo se quedó callado sin saber qué decir. «Papá», dijo finalmente con voz baja, «no malinterprete, yo solo quiero ayudarlo». «¿Ayudarme cómo, Héctor? ¿Firmando papeles a mis espaldas? ¿Convenciéndome con un abogado que ni conozco?». «No es así, usted lo ve mal, pero yo solo quiero protegerlo. Mire, la gente se aprovecha de los ancianos. Usted no sabe cuántos casos he visto».
Lo interrumpí con un gesto de la mano. Casos u oportunidades. No confundas, hijo. Lo que hiciste no fue protección, fue ambición. Su respiración se aceleró. Podía notar la lucha interna entre justificarse y aceptar la verdad. En ese momento tocaron la puerta. Fui yo mismo a abrir. Era don Rogelio, mi vecino carnicero, con un paquete de carne fresca. «Buenos días, don Aurelio. Pasé a dejarle lo que me encargó ayer». «Gracias, Rogelio. Déjelo en la mesa». Al entrar saludó a Héctor con una sonrisa cordial. «Héctor, tiempo sin verte por aquí». Mi hijo apenas levantó la mano en un saludo seco. Rogelio notó la tensión en la sala y se retiró rápido. Cuando cerré la puerta, mi hijo me miraba con ojos encendidos. «¿Ve, papá? Ese tipo, ¿cómo sabe que puede confiar en él? Porque me ha demostrado durante 20 años que vale más su palabra que cualquier papel firmado por un abogado». Héctor apretó la mandíbula. No tenía cómo contradecir eso. Me acerqué de nuevo a la mesa y le puse frente a él una carpeta vieja, de esas de cartón amarillento. La abrí lentamente y le mostré documentos que llevaba guardando desde hace años. ¿Sabes por qué sigo vivo y tranquilo, Héctor? ¿Por qué? Porque aprendí a no confiar ciegamente en nadie, ni en bancos, ni en abogados, ni siquiera en mis propios hijos. Sus ojos se abrieron como platos. «Menos en ti, hijo», respondí con firmeza, «porque ya me mostraste que no buscas protegerme, sino aprovecharte». Se levantó de golpe, caminó hacia la puerta y antes de salir lanzó una frase cargada de resentimiento. «Se va a arrepentir de no confiar en mí». La puerta se cerró con un portazo. Me quedé unos segundos en silencio, observando la foto de Josefina en la repisa. Su sonrisa parecía decirme que aguantara firme, que no me dejara doblar. Esa tarde, mientras barría el patio, vino doña Matilde con un pan dulce envuelto en servilleta. «Don Aurelio, lo vi discutiendo con Héctor. ¿Está todo bien?». Le sonreí. «Todo en orden, Matilde. Solo diferencias de familia». Ella sintió, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Si necesita algo, aquí estamos. No se quede solo en esto». Su gesto me recordó algo importante. Yo no estaba tan solo como Héctor quería hacerme sentir. Tenía vecinos leales, gente que me conocía de toda la vida. Esa noche casi no dormí. Mi mente repasaba una y otra vez la escena en el banco, la discusión en mi sala y la amenaza disfrazada en las palabras de mi hijo. Sabía que no se detendría. Héctor nunca aceptaba una derrota sin buscar revancha. Y tenía razón. 2 días después recibí una notificación. El cartero me entregó un sobre oficial del juzgado. Lo abrí con calma, aunque por dentro ya intuía lo que era. Era una demanda. Héctor, representado por el licenciado Ortega, solicitaba la interdicción, un proceso legal para declararme incapaz de administrar mis propios bienes. Me quedé mirando el papel con sus sellos y letras frías. Por un momento sentí una punzada en el pecho. No de miedo, sino de decepción. ¿Hasta dónde podía llegar mi propio hijo? Esa misma tarde, tomé el teléfono y marqué un número que hacía tiempo no usaba. «Bueno», contestó una voz grave, pausada. «Licenciado Salazar, soy Aurelio Cruz. Lo necesito». Hubo un silencio breve y luego su respuesta firme. «Dígame, ¿dónde nos vemos, don Aurelio?». El licenciado Salazar fue amigo mío desde hace décadas. No solo abogado, sino compañero de juventud. Él sabía de dónde venía yo, conocía mis valores y entendía que mi vida no era un botín para nadie. Nos reunimos al día siguiente en la cafetería del centro, la de siempre, la que huele a café recién molido y pan tostado. Le conté todo desde el principio. La visita de Héctor, la carta poder, el intento fallido en el banco, la demanda. Salazar escuchaba en silencio tomando notas en una libreta de cuero. Cuando terminé, levantó la mirada. «Aurelio, lo que tu hijo intente es grave, pero no te preocupes. La ley está de tu lado. Y si él quiere guerra, se la vamos a dar».
Por primera vez en días, sentí un alivio real. No estaba solo. Pero hay algo más que debo contarte, algo que ni Héctor ni el banco saben. Salazar levantó una ceja. ¿Recuerdas cuando hace 5 años me ayudaste con la constitución de la holding familiar? Por supuesto. Cruz Participaciones. Bueno, pues llegó el momento de activar las cláusulas de protección. Salazar sonrió por primera vez en toda la conversación. Las cláusulas antiganancia. Exactamente. Héctor acaba de activar automáticamente su exclusión de la herencia. Aurelio, eres más astuto de lo que tu hijo se imagina. 78 años no pasan en balde, licenciado. Antes de despedirnos, Salazar me dijo algo que se me quedó grabado. Hay batallas que se ganan con documentos, pero otras se ganan con dignidad, y tú tienes de sobra. Regresé a casa con la cabeza en alto, pero en el fondo sabía que lo peor apenas comenzaba. Esa noche llamé a mi nieto Emiliano. El muchacho de 16 años era lo único bueno que había salido de la relación con Héctor. «Abuelo, ¿cómo está?», me preguntó con esa voz que aún estaba cambiando. «Bien, muchacho, solo quería escuchar tu voz. Mi papá anda muy estresado últimamente, siempre hablando de dinero y de abogados». Me dolió que ese niño ya estuviera viendo la ambición de su padre. «Emiliano, recuerda algo importante. El dinero no hace a las personas. Las personas hacen al dinero. No lo olvides eso». «No lo olvidaré, abuelo». Cuando colgué, me senté frente a la foto de Josefina. «Vieja, nuestro hijo está perdido, pero nuestro nieto todavía se puede salvar». El día de la primera audiencia llegó más rápido de lo que imaginaba. Me puse mi mejor traje, el que Josefina me había regalado a nuestro último aniversario juntos. En el tribunal, Héctor estaba sentado al lado de Ortega, evitando mi mirada. Cuando entré, el silencio se hizo pesado. La jueza, una mujer de unos 50 años, comenzó la audiencia. Ortega fue el primero en hablar, pintándome como un anciano vulnerable que necesitaba protección. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio y miré a Héctor a los ojos. «Señoría, mi nombre es Aurelio Cruz. Tengo 78 años y toda mi vida he trabajado con honestidad. Mi hijo cree que ser viejo significa tonto. Pero lo que no sabe es que tengo 78 años de experiencia protegiéndome de gente como él». La jueza tomó notas mientras Salazar presentaba mis certificados médicos y documentos financieros. Al final de la audiencia, la magistrada anunció que habría más investigaciones antes de tomar una decisión. Saliendo del tribunal, Héctor se me acercó una última vez. «Papá, todavía puede parar esto». «No, Héctor. Tú pudiste haberlo parado antes de traicionarme». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquilo. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo tenía armas que mi hijo ni siquiera sospechaba. Durante las siguientes semanas, funcionarios del juzgado visitaron mi casa. Me hicieron preguntas de todo tipo. ¿Cuánto ganaba antes de jubilarme? ¿Cuánto gastaba el mes? Si recordaba fechas, nombres, lugares. Respondí con paciencia a cada una. Uno de los días, la trabajadora social entrevistó a mis vecinos. Doña Matilde y don Rogelio no dudaron en defenderme. «Don Aurelio es más organizado que cualquiera de nosotros», dijo Matilde. «Sabe exactamente cuántos bolillos vende cada día y hasta nos ayuda a cuadrar las cuentas cuando nos equivocamos. Y tiene mejor memoria que yo», añadió Rogelio. «Yo olvido hasta dónde dejé las llaves de la carnicería y él siempre me recuerda». Esas declaraciones me llenaron de orgullo. No estaba solo. Había gente que me respaldaba porque me conocía de verdad. Mientras tanto, Héctor no se detenía. Un día me lo encontré frente a la casa esperando. «Papá, esto no tiene que terminar mal. Si me da acceso a sus cuentas, retiro la demanda». «No, Héctor. Lo que quieres no es ayudarme. Es quedarte con lo que no es tuyo». Se enfureció. Levantó la voz, pero en ese momento apareció Emiliano, mi nieto, caminando con su mochila de la secundaria. Se quedó mirando la escena confundido. «¿Qué pasa aquí?», preguntó el muchacho. Héctor se volteó nervioso. «Nada, hijo. Vamos a casa».
pero Emiliano me miraba a mí buscando respuestas. Yo solo le sonreí con ternura. Todo está bien, muchacho. No te preocupes. Ese instante me dolió más que cualquier audiencia. Ver a mi nieto atrapado entre la lealtad a su padre y el cariño hacia mí era un peso demasiado grande. El día de la segunda audiencia, el licenciado Salazar presentó algo que cambiaría todo. No solo mis certificados médicos y estados financieros, sino también los documentos de la holding Cruz Participaciones. Señoría, dijo Salazar con voz firme, mi cliente no solo está mentalmente capacitado, sino que además tiene una estructura empresarial establecida desde hace 5 años que protege su patrimonio de situaciones exactamente como esta. La jueza revisó los documentos con interés creciente. Explíqueme esta holding, licenciado. Cruz Participaciones es una sociedad familiar constituida en 2019 con cláusulas específicas de protección patrimonial. Una de esas cláusulas establece la exclusión automática de cualquier heredero que intente procesos de interdicción sin fundamento médico válido. El silencio en la sala fue absoluto. Héctor miró a Ortega con pánico. El abogado revisaba nerviosamente sus papeles. ¿Está diciendo que el demandante se ha excluido automáticamente de la herencia por presentar esta demanda? Exactamente, señoría. El artículo 15 de los estatutos de la holding es muy claro al respecto. Héctor se puso de pie como un resorte. Eso no puede ser. Soy su único hijo. La jueza le ordenó guardar silencio. Salazar continuó. Además, señoría, la holding cuenta con un consejo de administración independiente compuesto por 3 miembros externos que evalúan este tipo de situaciones. ¿Un consejo independiente? Sí. Un contador público, un médico geriatra y un representante de la comunidad. Ellos tienen la facultad de ratificar las exclusiones automáticas. Mi hijo se desplomó en su silla. Por primera vez entendía la magnitud de lo que había hecho. La jueza revisó todos los documentos por varios minutos. Finalmente levantó la vista. No encuentro motivos para iniciar un proceso de interdicción. El demandado está en plena capacidad mental y además cuenta con una estructura legal sólida para proteger sus intereses. Este caso se archiva. Salí del tribunal sintiéndome aliviado, pero también triste. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo en el proceso. Afuera, Héctor me alcanzó una última vez. Papá, ¿de verdad me va a quitar la herencia? Lo miré con cansancio. Héctor, no te quité nada. Tú solito te excluiste cuando decidiste tratarme como si fuera un estorbo. Pero soy su hijo. Eras mi hijo. Ahora solo eres el hombre que trató de robarme mi dignidad. Esa noche en casa, llamé al licenciado Salazar. Aurelio, felicidades. Ganamos completamente. Gracias, licenciado. Pero ahora viene la parte difícil. ¿Cuál? Activar formalmente el consejo de la holding para ratificar la exclusión de Héctor. ¿Estás seguro? Una vez que eso pase, no habrá vuelta atrás. Miré a Josefina. Ella siempre me había dicho que la justicia a veces duele, pero es necesaria. Estoy seguro, licenciado. Convoque al consejo. Una semana después, el licenciado Salazar organizó la reunión del Consejo de Cruz Participaciones en una sala privada del Hotel del Centro. Era un ambiente neutral, profesional, perfecto para lo que tenía que suceder. Llegué puntualmente a las 10 de la mañana. Los 3 miembros del consejo ya estaban ahí. Don Fernando, el contador público que había manejado mis libros durante años. El doctor Martínez, el geriatra que me había evaluado cuando constituimos la holding. Y la maestra Elena, representante de la comunidad y antigua directora de la escuela del barrio. Buenos días, don Aurelio, me saludaron con respeto. Buenos días, gracias por venir. A los pocos minutos, llegó Héctor acompañado del licenciado Ortega. Mi hijo traía el rostro desencajado, las ojeras marcadas. Se sentó frente a mí sin saludar. Salazar abrió la sesión. Estamos aquí para evaluar si la conducta del señor Héctor Cruz amerita su exclusión de la herencia familiar según las cláusulas de la holding. Don Fernando, como presidente del consejo, tomó la palabra. Hemos revisado todos los documentos.
La demanda de interdicción presentada contra don Aurelio sin fundamento médico válido constituye una activación automática de la cláusula 15. «Pero yo soy su hijo», gritó Héctor golpeando la mesa. «No pueden quitarme lo que es mío por derecho». La maestra Elena lo miró con severidad. «Señor Héctor, aquí no se trata de derechos de sangre, se trata de comportamiento. Usted intentó declarar incapaz a su padre, estando él en plenas facultades». El doctor Martínez intervino. «Yo mismo evalué a don Aurelio hace 2 semanas. Su capacidad mental está por encima del promedio para su edad. No había justificación médica para lo que usted intentó». Ortega trató de defender a su cliente. «Señores, mi cliente actuó por amor filial, preocupado por el bienestar de su padre». «¿Amor filial?», preguntó don Fernando. «¿Llevar a su padre a los tribunales es amor?». Salazar puso sobre la mesa las grabaciones donde Héctor hablaba de proteger mi dinero y las declaraciones del banco donde había intentado acceder a mis cuentas sin autorización. «Aquí está la prueba de que no era protección, era ambición», dijo Salazar. El silencio fue sepulcral. Héctor bajó la cabeza derrotado. Don Fernando procedió a la votación. ¿Quién vota a favor de ratificar la exclusión de Héctor Cruz de la herencia familiar según las cláusulas de la holding? Los 3 miembros levantaron la mano. La decisión es unánime. Héctor Cruz queda excluido permanentemente de Cruz Participaciones y de cualquier herencia derivada de la misma. Mi hijo me miró con lágrimas contenidas. «Papá, ¿de verdad me va a dejar sin nada?». Me levanté despacio y me acerqué a él. «Héctor, no te dejé sin nada. Tú solito te quitaste todo cuando decidiste traicionarme. Pero soy su hijo». «Eras mi hijo. Ahora solo eres un extraño que una vez vivió en mi casa». Héctor y Ortega se fueron sin decir más. Cuando se cerraron las puertas, don Fernando se dirigió a mí. «Don Aurelio, ¿quiere que le expliquemos el estado actual de Cruz Participaciones? Por favor». Sacó una carpeta gruesa. La holding tiene actualmente un patrimonio valorado en 12 millones de pesos. Incluye 5 propiedades inmobiliarias, 2 negocios en funcionamiento y diversas inversiones. Mi hijo había pensado que yo tenía 100,000 pesos guardados. La realidad era 120 veces mayor. «¿Y ahora qué pasa con todo eso?», pregunté. Según su testamento actualizado, el 60% será para su nieto Emiliano en un fideicomiso hasta que cumpla 25 años. El 25% para instituciones de caridad y el 15% restante para Marisol, su nuera, por haber demostrado respeto y lealtad. Dr. Martínez añadió que también establecimos un fondo especial para su manutención vitalicia. Usted vivirá cómodamente sin depender de nadie. Salí de esa reunión sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque mi patrimonio estaba protegido. Tristeza porque había tenido que llegar tan lejos para defender mi dignidad. Esa tarde en casa, llamé a Emiliano. «Abuelo, mi papá llegó muy molesto. Dice que usted lo desheredó». «Muchacho, ven a visitarme. Tenemos que hablar». 1 hora después llegó mi nieto, confundido y preocupado. «Siéntate, Emiliano. Quiero explicarte algo importante». Le conté toda la historia. La traición de su padre, la demanda, la holding, la exclusión. «¿Mi papá realmente hizo todo eso?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, muchacho, pero tú no tienes la culpa de nada». «Abuelo, yo no quiero el dinero si eso significa perder a mi papá». Lo abracé fuerte. «Emiliano, el dinero no te va a separar de tu padre. Él solito se separó de la familia cuando decidió la ambición sobre el amor. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vas a seguir siendo mi nieto querido. Y cuando tengas 25 años, vas a recibir una herencia que te permitirá estudiar, crecer y construir tu futuro sin depender de nadie. ¿Y mi papá? Tu papá va a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. La guerra había terminado. Había protegido mi dignidad, mi patrimonio y el futuro de mi nieto.
pero sabía que la verdadera victoria no estaba en los papeles legales, sino en haber demostrado que un hombre de 78 años puede ser viejo, pero nunca debe permitir que lo traten como tonto. Los siguientes meses fueron reveladores. Héctor, que había perdido no solo la herencia, sino también varios contratos de trabajo por el escándalo legal, comenzó a experimentar las consecuencias reales de sus actos. Marisol vino a visitarme una tarde con una noticia que me sorprendió. Don Aurelio, Héctor y yo nos vamos a separar. ¿Por qué, hija? Porque no puedo seguir viviendo con un hombre que fue capaz de traicionar a su propio padre. Emiliano necesita un ejemplo diferente. Sus palabras me dolieron y me aliviaron al mismo tiempo. Dolieron porque significaban que la familia se rompía definitivamente. Me aliviaron porque Emiliano no crecería viendo la ambición como algo normal. ¿Y qué vas a hacer? Buscaré trabajo. Emiliano y yo viviremos solos hasta que él termine sus estudios. Marisol, tú sabes que la holding te protege económicamente, ¿verdad? Lo sé, don Aurelio, pero no quiero vivir del dinero hasta que realmente lo necesite. Quiero demostrarle a Emiliano que se puede salir adelante con trabajo honesto. Esa respuesta me confirmó por qué había incluido a Marisol en mi testamento. Tenía valores que su esposo había perdido hacía tiempo. Emiliano venía a visitarme todos los fines de semana. Un sábado me trajo un dibujo que había hecho en la escuela. ¿Qué es esto, muchacho? Es usted abuelo, pero como un superhéroe. Mi maestra nos pidió dibujar a nuestro héroe favorito. Me emocioné tanto que tuve que voltear para que no me viera llorar. ¿Por qué soy tu héroe? Porque usted me enseñó que los viejos no son tontos, que la experiencia vale más que la juventud y que la dignidad no se negocia. Ese niño de 16 años había entendido en meses lo que su padre nunca pudo entender en 48. Don Fernando del Consejo vino a visitarme regularmente para revisar las cuentas de la holding. En una de esas visitas me dijo algo importante. Don Aurelio, su caso se ha vuelto famoso en círculos legales. Muchos abogados lo citan como ejemplo de cómo proteger el patrimonio familiar de la ambición. ¿En serio? Sí, usted se adelantó 5 años a un problema que muchos ancianos enfrentan. La constitución de la holding con cláusulas antiganancia fue genial. No fui genial, Fernando, solo fui precavido. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Héctor. Papá, ¿podemos hablar? ¿De qué quieres hablar? Quiero disculparme. ¿Disculparte? Sí, me di cuenta de que cometí un error muy grande. ¿Te diste cuenta o te quedaste sin opciones? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Las dos cosas, admitió finalmente. Héctor, las disculpas que llegan después de perder no son disculpas, son lamentos. Papá, por favor, deme una oportunidad. Héctor, tú ya tuviste 48 años de oportunidades. Las desperdiciaste todas. Entonces, ¿nunca me va a perdonar? Héctor, perdonar no significa olvidar, y olvidar no significa volver a confiar. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Ya no puedes hacer nada. Las consecuencias de tus actos son permanentes. Esa fue la última conversación que tuve con mi hijo. Meses después, doña Matilde me contó que Héctor se había mudado a otra ciudad, buscando trabajo y tratando de empezar de nuevo. ¿Se siente mal por él, don Aurelio? Me siento mal por el niño que una vez fue, pero no me siento mal por el hombre en que se convirtió. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, Emiliano llegó corriendo con una carta en la mano. «Abuelo, me aceptaron en la preparatoria técnica. Voy a estudiar administración de empresas». «¿Y por qué elegiste esa carrera?» «Porque quiero aprender a manejar bien el dinero cuando sea grande, no como mi papá». Lo abracé fuerte. Ese niño de 16 años había entendido en meses lo que su padre nunca pudo entender en 48. Esa noche, sentado en mi sala, miré la foto de Josefina y le hablé como siempre. «Vieja, el muchacho va a estar bien. Aprendió lo que su padre nunca aprendió, que el dinero es una herramienta, no un objetivo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había cumplido mi trabajo como abuelo. Había protegido no solo mi patrimonio, sino también el futuro y los valores de Emiliano. La holding seguía funcionando perfectamente, generando ingresos que me permitían vivir con comodidad y dignidad sin depender de nadie que pudiera verme como una carga. Y lo más importante, había demostrado que la edad no te hace vulnerable, te hace sabio,
si tienes la inteligencia de aprender de la experiencia. 2 años después de aquella mañana en que Héctor llegó con su abogado, creyendo que podía manipularme, mi vida había encontrado una paz que no conocía desde la muerte de Josefina. Me desperté como cada día, a las 6 de la mañana, preparé mi café de olla y me senté en el patio a ver amanecer. Las plantas que riego todos los días crecían verdes y fuertes, como mi tranquilidad. Doña Matilde pasó por la cerca. «Buenos días, don Aurelio. ¿Cómo amaneció?» «Muy bien, Matilde, con la satisfacción del deber cumplido». A las 9 llegó Emiliano, ahora de 18 años, más alto y con la mirada firme de quien ha aprendido lecciones importantes. «Abuelo, ya me inscribí en la universidad, Administración de Empresas, como le dije». «¿Y cómo te sientes?» «Emocionado. Quiero aprender todo para manejar bien la herencia cuando llegue el momento». «Emiliano, la herencia más importante ya te la di». «¿Cuál?» «Los valores, el saber diferenciar entre lo correcto y lo conveniente». Se sentó a mi lado en la banca del patio. «Abuelo, ¿usted cree que mi papá algún día entienda lo que hizo mal?» «Tal vez, pero eso ya no es mi responsabilidad, ni la tuya. A veces me da tristeza. Es normal, muchacho. Uno puede lamentar las decisiones de otros, sin tener que cargar con las consecuencias». Esa tarde, el licenciado Salazar vino para su revisión mensual de la holding. «Don Aurelio, todo marcha perfectamente. Los ingresos son estables, las propiedades están apreciándose y el fideicomiso de Emiliano crece cada año». ¿Alguna noticia de Héctor? Ninguna. Parece que realmente se mudó y está tratando de rehacer su vida en otro lado. Mejor así. Todos necesitamos distancia de nuestros errores para poder superarlos. Por la tarde llegó Marisol con buenas noticias. «Don Aurelio, conseguí un ascenso en el trabajo. Ahora soy gerente de la sucursal». «Me da mucho gusto, hija. ¿Y cómo está Emiliano con la separación?» «Mejor de lo que esperaba. Creo que ver cómo usted defendió su dignidad le enseñó que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger lo que es correcto». Esa noche, como cada noche durante 2 años, me senté frente a la foto de Josefina. «Vieja, ¿sabes qué aprendí? Que la familia verdadera no es la que nace contigo, sino la que crece contigo. Marisol y Emiliano son más familia para mí que Héctor nunca fue en sus últimos años. La holding Cruz Participaciones seguía funcionando como un reloj suizo. Cada mes recibía estados financieros que mostraban crecimiento constante. Tenía la tranquilidad de saber que cuando muriera, todo estaría en orden. Pero lo más importante no era el dinero, era la lección que había dejado grabada en la mente de Emiliano. Que los ancianos merecen respeto, que la experiencia vale más que la ambición y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte la dignidad. Un domingo, mientras Emiliano y yo jugábamos dominó en el patio, me hizo preguntar algo que me hizo reflexionar. «Abuelo, ¿usted cree que mi papá algún día entienda lo que hizo mal?» ¿Tú qué crees? Creo que hizo lo correcto. Mi papá tuvo muchas oportunidades de elegir el amor sobre el dinero y siempre eligió el dinero. Exactamente. Y las decisiones tienen consecuencias. Cuando yo tenga 25 años y reciba la herencia, ¿qué espera que haga con ella? Que la uses para construir, no para destruir. Que la uses para crear oportunidades para otros, no solo para ti. Y sobre todo, que nunca olvides que el dinero es un medio, no un fin. No lo olvidaré, abuelo. Mirando a mi nieto, sabía que había cumplido mi misión. Había protegido no solo mi patrimonio, sino también mis valores. Aquella mañana, cuando Héctor llegó con su abogado diciéndome: «Papá, ahora yo cuido de tus finanzas. Ya estás muy viejo para eso». Él creyó que estaba hablando con un anciano vulnerable. Se equivocó. Estaba hablando con un hombre de 78 años que había aprendido a protegerse de gente como él. Cuando le respondí, me reí fuerte, solo respondí: «¿Vas a ver la sorpresita que te dejé?». Esa sorpresita no solo era la holding, era toda una vida de experiencia convertida en sabiduría. Ahora, querido amigo que me escuchas, quiero preguntarte algo muy importante.
¿cómo tratas tú a los ancianos de tu familia? ¿Los ves como sacos de experiencia y sabiduría o los ves como cargas de las que hay que deshacerse? Héctor aprendió demasiado tarde que subestimar a un anciano puede costarte muy caro. Yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte cuando alguien trata de aprovecharse de tu edad. La edad no te hace vulnerable, la falta de preparación sí. La edad no te hace tonto, la ambición ciega sí. La edad no te quita valor. La ingratitud de otros sí puede intentarlo, pero solo si tú se lo permites. Si tienes padres, abuelos o personas mayores en tu vida, trátalos con el respeto que merecen. No por lo que tienen, sino por lo que son. Seres humanos que han vivido más que tú y que merecen dignidad. Y si eras una persona mayor que está pasando por algo similar a lo que yo viví, recuerda esto. Tu experiencia es tu arma más poderosa. Úsala. No permitas que nadie te trate como si fueras un estorbo. No permitas que nadie tome decisiones por ti sin consultarte y sobre todo, no permitas que nadie confunda tu edad con debilidad. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías excluido a tu hijo de la herencia? ¿Y desde qué país me estás escuchando? Esta historia me dolió al principio, pero me liberó al final. Y espero que a ti te sirva para valorar a tus mayores y para prepararte para tu propia vejez. Porque todos vamos a ser viejos algún día. Y el trato que des hoy es el trato que recibirás mañana. Yo elegí la dignidad sobre la comodidad. Elegí la justicia sobre la paz falsa. Y elegí el respeto sobre el cariño fingido. Y hoy, a los 80 años, puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida.